Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es José Andrés Montero y hoy voy a abarcarles un poco el tema con respecto a la historia del café en nuestro país. Entonces, para esto voy a compartirles en este momento una presentación que la vamos a ir viendo, principalmente analizando el antes y el después del café en nuestro país. ¿Ok? En 1840 vino un diplomático estadounidense a Costa Rica, específicamente a San José. Y dice él que cuando venía en el tren, él lo que podía ver en San José era paz social y cafetales. Ese era el ambiente que rodeaba a Costa Rica en el siglo XIX. Entonces, vamos a ir viendo primero los antecedentes. Dice que Costa Rica era una sociedad campesina, principalmente porque los pobladores vivían de dos cosas, principalmente de la agricultura y de la ganadería. A esa unidad productiva la llamaban la chácara, que prácticamente era de lo que vivían los pobladores josefinos en ese entonces. Surgen nuevos asentamientos, esto principalmente porque la población se asentaba principalmente en Cartago y poco a poco fueron ganando terrenos y se fueron expandiendo a San José, a Heredia y después a Alajuela. Entonces fueron esas cuatro provincias las que gobernaron el país principalmente en este siglo. El acceso al ganado y a la tecnología era solo para algunos pocos. Había mucha diferenciación de tierras y la mayoría de pobladores dependían absolutamente de las tierras comunales o tenían que trabajar las tierras de los más pudientes. Era una vida de aldea en Costa Rica, principalmente en San José. Y aparte de eso, habían diferentes actividades comerciales. No siempre se dependía del café. Anteriormente se dependía de la caña de azúcar, del cacao, del palo Brasil y entre otros productos que fueron los que fueron desarrollando a Costa Rica tanto en la época precolombina como en los años de 1800 en adelante. Entonces, vamos a ir viendo qué era Costa Rica mientras se iba fundamentando el café en el país. Se da la introducción del café en 1815, cuando el padre Félix Velarde trae por primera vez una mata de café y la quiere posicionar en nuestro país. Se da un apoyo gubernamental, principalmente en 1821, con nuestro jefe de Estado, Juan Mora Fernández, el cual tiene una medida específica que se basa en regalar una mata de café a cada uno de los pobladores. ¿Para qué se hacía eso? Era para que cada familia, cada población tuviera su cafetalito en el cual pudieran producir y luego vender. Se da un decreto en 1831 en el cual se indica que si yo accedo a una tierra comunal y la cultivo por 5 años, después de esos 5 años esa tierra pasa a ser mi propiedad. ¿Y qué pasa si esa tierra es mi propiedad? Bueno, yo puedo contratar empleados, puedo producir ahí mis matas de café, crear mi cafetal y más adelante, gracias a eso, es que ya se generan muchas ganancias. Y se da la expansión de los barrios. De hecho, es importante porque se van obteniendo lotes baldíos, se van obteniendo tierras y eso hace que se expanda la producción. Entre esos nuevos barrios que se expanden en ese siglo son el barrio del Murciélago, que es lo que hoy es Tibás. También está el Mojón, que es San Pedro. Y tenemos otros lugares como Desamparados, Escazú, y entre otros, que gracias a la producción cafetalera es entonces que llegamos a esa expansión. A continuación ahí vemos la imagen de Juan Mora Fernández, que considero que después del padre Félix fue uno de los principales impulsores de la producción cafetalera en nuestro país. Él es el que tomó la medida del gobierno de regalar esos arbolitos de café entre los vecinos para fomentar el cultivo. Y aquí abajo tenemos a Braulio Carrillo, que actualmente lo tenemos en el billete de 1000 colones. Y fue uno de los dictadores más importantes en la historia de Costa Rica porque fomentó el cultivo del café y en la época en la cual él gobernó fue cuando Costa Rica se posicionó en el mercado mundial como principal exportador de café, que fue a Chile y a Gran Bretaña más adelante. Entonces, ese es el ambiente del desarrollo del café.
Para ubicarnos un poco y como también un dato ahí, un poco exacto, vemos dónde se ubicó el primer cafetal en Costa Rica, principalmente en San José. En este mapa podemos ver lo que es el centro de San José. Vemos ahí la Catedral Metropolitana y el Parque Central. El primer cafetal de la historia se ubicó 100 metros al norte de la Catedral Metropolitana, donde hoy se encuentra la Avenida Central, o específicamente para que nos ubiquemos mejor, donde se encuentra hoy la Universal de la Avenida Central. Ahí estuvo el primer cafetal en la historia. El café tuvo dos crisis, esto lo vamos a ver rápidamente. En 1847 tuvo una crisis porque en Europa dejaron de importar nuestro café por una crisis que estaban teniendo ellos por allá. Y en 1856, producto de la epidemia del cólera que se dio después de la campaña nacional, entonces había poca mano de obra porque obviamente la epidemia del cólera cobró muchas vidas en nuestro país, entonces no había tanto trabajador. Fueron las únicas dos crisis, pero después de esto el país se fue levantando hasta que generó un impacto, tanto en la política como en lo social. A nivel político, primero que todo, al haber tanta población que estaba generando tierras, entonces estaba dando la fuerza de trabajo asalariada. Tal vez no asalariado como lo vemos hoy en día, porque antes se pagaba también con especies o con otros datos, ¿verdad? Pero en ese momento ya se estaba creando lo que es el capitalismo agrario, es decir, yo tengo poder sobre otra persona que me está trabajando a mí para ganar algo para sobrevivir. Prácticamente eso era el capitalismo agrario. Ese café genera ganancias. ¿Qué pasa cuando se generan ganancias? Bueno, se empieza una diferenciación social. Unos tienen más que otros. A eso le llamamos el capitalismo. ¿Qué pasa con estas personas que tienen más? ¿Qué pasa? Bueno, el café lo que hace es crear personas que se vuelven ricas y se van a estudiar al extranjero. Esas personas que se van a estudiar al extranjero son los que vuelven y traen las ideas liberales de Europa. Entonces, gracias a esto vienen las reformas liberales que se implementan después de 1870 con el gobierno de los que vemos aquí. El primero es Tomás Guardia, el segundo Próspero Fernández y el tercero Bernardo Soto. Los primeros liberales que se le conocían como generación del Olimpo por la arrogancia con la que gobernaban. Entre las medidas que estos tres hombres tomaron fueron el fortalecimiento del poder ejecutivo, también la secularización. ¿Por qué? Porque antes de el Olimpo, todo era gobernado por la iglesia. Los cementerios eran de la iglesia, los hospitales eran de la iglesia, el registro de nacimientos, muertes, matrimonios eran de la iglesia. ¿Qué viene a hacer el Olimpo? A secularizarlo. Entonces lo que viene a hacer prácticamente es crear un registro nacional, que son los primeros indicios de lo que hoy tenemos. Los cementerios pasan a ser administración del Estado, los hospitales también. Se empiezan a crear escuelas y eso genera una mayor alza en la tasa de alfabetización. Entonces ya la gente empezaba a aprender a escribir, a leer, entonces se da un reforzamiento en la educación, en lo administrativo, en la medicina. Entonces se prohíben también las actividades bárbaras, entre ellos estaba la pelea de gallos, que era muy común, entonces ellos vienen a prohibirlo. Se da una división social, están los ricos, los pobres, los campesinos, y todo eso son las reformas liberales. Y a nivel social, pues trae también muchos impactos. Como dice acá, una organización municipal, se empiezan a repartir las tierras, los terrenos, y prácticamente el San José que conocemos hoy es gracias al impacto que tuvo el café a nivel social. Se da la construcción de caminos. Anteriormente, Braulio Carrillo ya había construido un camino hacia el Atlántico, ¿verdad? Por el cual transitaban huellas. Sin embargo, gracias al café se crean caminos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y más adelante, con las reformas liberales, viene Tomás Guardia y trae el ferrocarril a Costa Rica. Se da el enriquecimiento de los dueños de cafetales y aparte de eso también una mejor infraestructura, un entretenimiento y se da la globalización. Aquí vemos 4 imágenes de patrimonio cultural
que fueron gracias a las reformas liberales y gracias a las ganancias que dejó el café. Por ahí en la parte de arriba vemos la terminal del tren de la estación al Atlántico. Vemos también la Escuela Señoritas, vemos la Escuela Metálica, vemos el Teatro Nacional. Esas son 4 de los principales edificios que hasta el día de hoy podemos ver en San José y que son indicios del impacto que tuvo el café en nuestro país. ¿Por qué? Porque generó ganancias, se ocupaba un tren que transportara tanto al Pacífico como al Atlántico. Las escuelas, el Colegio Señoritas y la Escuela Metálica son indicios de que se ocupaba una educación que no fuera controlada por la iglesia, sino una educación que venía influenciada con las ideas de la ilustración, que buscaba la alfabetización, la sabiduría y todos estos aspectos. Y el Teatro Nacional es símbolo del café también, porque fue gracias al café que se construyó, a las ganancias que esto generó, y aparte de eso también al entretenimiento. Ya el tico en sí ya no se entretenía solamente con peleas de gallos, sino que ya se volvía, como por decirlo así, más fino, ya ocupaba más bien obras de teatro, ya se empezaba a modernizar con el cine, con la música. Entonces, todos estos aspectos son los que han ido creciendo y gracias al café es que Costa Rica es lo que es hoy. Entonces, les agradezco la atención e igual, vamos a ver, espero que les haya quedado bastante claro el tema y que de verdad valoremos lo que es la historia de nuestro país. Muchas gracias.